Experiencia y sabiduría son dos características que identifican al maestro Alberto Correa Cadavid. Este médico y músico de profesión festeja sus 60 años de vida artística, convencido de que su trabajo por la música y la cultura le ha dejado grandes recompensas. Maestro, bienvenido de Boca en Boca. Ha pasado usted por nuestras cámaras muchas veces, ¿no? Sí, varias veces. Muy bien. Aprovechamos estos 60 años de vida artística para invitarlo a conversar con nosotros, porque hay que felicitarlo, ponerle tapete rojo, ¿cierto? Muchas gracias. Claro, claro. 60 años de perseverancia, de mucho trabajo, de dificultades y de muchos logros. Sí, han sido 60 años muy queridos. Yo me he sentido muy contento, a pesar de que no ha sido fácil. Y han sido 60 años como de estar dentro de la historia artística de la ciudad y del departamento y de alguna manera del país, viviendo dentro de todo este contexto artístico. Ha sido realmente muy interesante. Bueno, pero eso nos obliga a hacer cuentas, maestro. 60 años, o sea que empezó usted casi en la cuna a cantar y a tocar instrumento, ¿o qué? Más o menos. Empecé a hacer música desde los 9 años y medio. Y a los 6 meses, exactamente en el mes de mayo, hace 60 años, hice el primer concierto. Leí por ahí que usted había estado también en el seminario. Entonces, ¿por qué no está en la vida del seminario? ¿Qué lo hizo salir del seminario y seguir con la vida de la música? ¿Y qué me hizo entrar? Bueno, ¿qué lo hizo entrar? Muy bien. No, yo entré al seminario después de unos momentos un poco difíciles de mi comienzo, de mi juventud, donde estábamos viviendo los años 50, comienzo de los años 50, y todas las lecturas, todo esto me fue llevando a una etapa un poco difícil de negar a Dios y todas estas cosas de un muchacho de 12, 13, 14 años que está lleno de lecturas de existencialismo y de cosas esas que tuve en aquel tiempo, y me empecé a sentir vacío, solo, y me pareció que entrando a un lugar de esto podía volver a encontrarme. Bueno, estaba terminando el bachillerato y me fui y creí que esa era la solución. El primer año de estar yo fui a Yarumal, Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal. El primer año fue absolutamente extraordinario, uno descubrir con toda la fuerza del gregoriano, de la música de iglesia, los ritos, el olor, todas esas cosas fueron muy interesantes. El silencio, a mí eso me trastornó, pero a medida que fueron pasando los meses y los años, porque estuve 5 años allá, me di cuenta que la cosa no era por ese momento, por ese lado, y me salí. Y ahí entré a estudiar medicina. Bueno, es médico, músico. ¿Y cuándo se enamoró? No, yo sí fui un eterno enamorado. O sea, ¿todavía? No, sí, y desde el seminario... ¿Allá tuvo usted dudas? Claro, no, sí, no. Yo creo que esa fue una de las mayores dificultades de todas, porque ahí fue cuando me di cuenta que la cosa no era por ese lado, y que me tiraba mucho la parte afectiva, y no iba a ser capaz de quedarme pues encerrado allá así como muy tranquilo, de manera que ahí tomé la decisión de salirme. Creo que me enamoré más de la cuenta, y en el seminario me pude dar cuenta de eso y lo acepté sencillamente, y salí a buscar otras salidas. Maestro, entonces, ¿cuándo conoció el amor de su vida? ¿Su esposa de hoy? Sí, fue muy sencillo. Yo pasé toda la carrera y me gradué y me fui a hacer el año rural, en el año 68. 68, 69 y 70 resolví una situación afectiva con una chica que fue mi novia durante todo el tiempo de la carrera, y en el año ya
ya no me casé con ella, sino que por allá, hacia finales del año 71, descubrí a la que hoy sería mi señora, y muy rápidamente, en cuestión de 3 meses, estaba casándome, y esto hace ya 40 años. Bueno, es una maravilla. Todo lo ha hecho muy bien. Me entero también que hoy está estudiando, presentando exámenes, cual muchacho joven en la universidad. Usted tiene mucho valor, mucha valentía para enfrentar una situación de esas, porque debe ser muy difícil. ¿Qué tal uno en exámenes donde le da ese dolorcito de estómago y uno dice si voy a pasar o no voy a pasar? Esa decisión, ¿ah? Sí, después del último examen lo presenté en el año de 1967, porque después hice pues el internado, y no había vuelto a estudiar en ninguna parte, y dije, yo voy a cumplir 70 años de vida y quiero estudiar dirección de orquesta. O sea que estamos hablando de hace 45 años. Me demoré haciendo las cuentas. Y entonces me dediqué a estudiar, conseguí una escuela muy interesante, una escuela de dirección del maestro Francisco Navarro en España, en Huelva, en la ciudad de Huelva, que al mismo tiempo sirve para la Royal School of Music. Todos los que nos vamos a estudiar con la Royal School of Music debemos estar, los latinos debemos estar ahí, y entré a esta escuela hace 2 años y medio. Pero le hago una preguntita antes de que continúe, y es, ¿por qué decidió estudiar? ¿Usted no lo sabe todo ya? No, ¿O casi todo? No. En música, el mundo de la música es absolutamente cósmico. Usted nunca sabe nada. Qué maravilla. Nunca sabe nada. Entonces yo quería como tener la experiencia de hacer una cosa muy formal, después de 3.000 conciertos que he dirigido, y tomé la decisión, voy a estudiar como un muchacho, y entré a una escuela donde tenía 100 compañeros, todos entre los 25 a 30, 32 años, 35 años, y yo llegué mayor de allá. Todo el mundo, al único que le decían maestro era a mí, y yo a todo el mundo lo quería, y como compañero fue una situación supremamente interesante, pero al mismo tiempo muy dura, porque ellos siempre todo lo daban porque yo era el mayor y tenía una gran experiencia, 30 años con la Orquesta Filarmónica de Medellín, 45 años con el Estudio Polifónico, todo lo que me ha tocado dirigir, y todo esto, muy complicado. Eso me ponía en la palestra pública para todo. Muy exigente. Sí, completamente. Entonces estábamos juntos y yo era el mayor, y todos se aproximaban a mí casi como pidiéndome ayuda, y yo el que estaba pidiéndole ayuda era a ellos. Jóvenes, estaban nuevos, grandes músicos, pero fue interesante. Maestro, y después de usted de verdad parecer el maestro para ellos, pero buscar ese conocimiento que puede tener la juventud, y como dice usted, la música es inagotable y es ilimitada, ¿qué podría decirnos que aprendió nuevo? No, en primer lugar descubrí mis debilidades. Ajá. Descubrí mis debilidades, y después de que he terminado, me he puesto a tratar de corregirlas. Definitivamente uno está aprendiendo todos los días. Sentí mis fortalezas, por ejemplo, que sabía que las tenía, pero no había caído bien en cuenta. Por ejemplo, toda la vida hice músico sinfónico coral, y no me había dado cuenta que realmente esa fue una de mis grandes fortalezas. Pero, por ejemplo, la composición, nunca se me había ocurrido en mi vida componer un compás. ¿Y eso es una debilidad? O sea, porque sí. No siempre el artista tiene que ser, digamos que completo, o sea... Sí. Pero llego a un músico tiene que debe componer. Sí, llego a esto y me encuentro que tengo que orquestar. Tengo que orquestar
de una simple idea musical en el piano, digamos de 36 compases, 32, 36, 40 compases, pasar a orquestación completa. Nunca en mi vida me habían tocado enfrentarme con una obra de 140 compases a pasarla para partituras de banda. Nunca lo había hecho. Todo esto fue interesantísimo. También la reducción de una obra grande, de gran orquesta, a piano. Pero fue un trabajo muy lindo que me ayudó y me enseñó mucho y quedé muy contento y muy estimulado. Es dinámico, o sea, lo hace pensar, lo hizo trabajar, lo hizo crear. Sí. De pronto, igual que en cualquier oficio, hay cierta rutina en dirigir la orquesta, en hacer un concierto, y esto lo sacudió. Me sacudió mucho, y me sacudió también mucho el hecho, por ejemplo, de la dirección en sí. Tuve un tutor, el maestro Francisco Navarro Lara, con el que estuve gran cantidad de tiempo. Él vino a Medellín durante 2 ocasiones y estuvo sus 10, 12, 15 días conmigo, trabajando conmigo y al mismo tiempo con la orquesta. Descubrir una cantidad de cosas que nadie se las ha enseñado a uno, pero que le enseñan a uno, le dicen qué es lo que tiene que hacer con una obra musical. Y yo aprendí cosas inmensas. Por ejemplo, verlo a él decir, uno tiene que enamorarse de la obra musical, tiene que hacer que se la presenten, escuchar la obra musical, empezar a dialogar con la obra y la obra volverla como una mujer, hasta que uno pueda llegar a toda la posesión completa. Eso fue un proceso que nunca lo había pensado así, y ahora ya me encuentro haciendo eso mismo. Ha sido bellísimo.